Las minerías, que es un problema grave, las autoridades dan permisos simuladamente, se disfrazan, se esconden, se amañan también y son aliados con las autoridades a veces de los municipios. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día pues nos encontramos en la ciudad de Yoro. Estamos aquí con un invitado especial. ¿Qué tal? Mucho gusto, padre. ¿Cómo está? Gracias, mucho gusto. Soy el padre Marcio y aquí estamos en el municipio de Yorito, en la cuna de la UAN. Bueno, son como 12 a 15 a 13 horas de viaje para poder llegar desde Copán hasta acá. Y la verdad es que le agradezco por el espacio que nos está dando para hablar de la participación de la iglesia en este tema de la parte ambiental. Pero para poder empezar, me gustaría saber cuál ha sido esa importancia en el municipio de que la Iglesia Católica se haya involucrado sobre la protección del medio ambiente. Yo viví aquí bastantes años, viví unos 7 años y medio, creo, aunque ya había vivido en otras oportunidades en este municipio de Yorito. Ahora ya no estoy acá. Ahora en este momento nos encontramos aquí porque estoy de paso, voy a alguna actividad por ahí. Pero la iglesia tiene que interesarse por esto. A veces nos equivocamos y nos parece que salvar al hombre pues es, pongámoslo a rezar ahí en la sacristía, enseñémosle los sacramentos. No, hay que salvarlo completo. Y el medio ambiente es algo prioritario, urgente, y la iglesia tiene que meterle ganas a esto. De hecho, en el libro del Génesis pues aparece Adán, aparece Eva como administradores de la creación. Desgraciadamente, si Adán y Eva fueron como a quienes se les entregó la creación, pues nosotros nos hemos vuelto depredadores, que es un tema que es muy complicado, pero la iglesia tiene que meterse. De hecho, en los documentos, ¿verdad? El documento del Papa acerca de la casa común, pues ese documento no viene para la iglesia católica, sino que va para todos. Y se ha visto en los colegios, se ha visto en universidades, en muchos ambientes que no son cristianos quizás, que no son católicos, pero la iglesia tiene que influir en este tema y cuidar el medio ambiente, porque es la casa de todos. Y muchos de los padres también se han visto un poco como, no sé si en peligro podría mencionarse. Sí, es que cuando la herida se labra la herida, se pone la mano, poco de sal en la herida, arde y duele. Y siempre vamos a ser mal vistos, siempre vamos a tener peligros, porque tal vez no es que seamos las mejores personas, pero de alguna manera estamos preparados los sacerdotes en muchos temas de estos, y a nosotros nos interesa formar a los laicos, formar a las comunidades, aclararle, abrirle los ojos a la gente, porque muchas veces nuestra gente son indígenas, son bien humildes, bien sencillos, no conocen de muchas de leyes, no conocen los daños, los perjuicios que se le puede hacer al medio ambiente, y no digamos actualmente, sino a un futuro. Entonces, por eso es que a veces hemos estado como expuestos a cualquier cosa que venga. Pero bien, eso no nos preocupa. Ese fue el problema de Jesucristo. Por salvar a los demás, pues puso la vida. ¿Y la relación entre la defensa del territorio con las enseñanzas cristianas, cuáles podrían mencionarse? Hombre, es que el territorio es la casa. ¿De qué nosotros, para qué queremos una gente bien formada en sacramentos, en tanta teología, si no lo formamos también en la responsabilidad de cuidar la casa donde vivimos? Y yo me baso en el documento del Papa, ¿verdad? En la casa común. Es un documento que el Santo Padre lo hizo y tiene que ver, oiga, es una responsabilidad de todos. Cuando vivimos en una casa, todos tenemos la responsabilidad de qué cosa, de cuidarla, mantenerla. Allí vivimos. El problema es que mientras algunos, cuidamos, otros destruyen. ¿Y qué enseñanzas bíblicas hacen referencia a la protección del medio ambiente? Es que desde el principio Dios dijo, hagan esto, cuiden esto. Desde el principio el Señor dejó todo diseñado para que el ser humano lo utilice. Todo lo que Dios hizo en el libro de Génesis empieza de esa manera, ¿verdad? El cuidado de la creación. Todo. Dios lo dejó absolutamente ordenado todo. Y desde el inicio hasta el final, la Biblia está llena, pero llena de temas que hablan de la creación. Los salmos, los libros, ¿cómo se llama? Hay libros que hablan tanto de la creación, exageradamente, los ejemplos que pone el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio van ligados a esto de la creación. Aquí vivimos. ¿Y qué actividades ha hecho esta parroquia para proteger y para apoyar a la protección del medio ambiente? Bueno, aquí tuvimos un problema. El año que 2019, 20 fue, me parece, por ahí, ¿verdad? Las minerías, que es un problema grave.
las autoridades dan permisos simuladamente, se disfrazan, se esconden, se amañan también y son aliados con las autoridades a veces de los municipios. Pero aquí en este municipio de Llorito también tuvimos ese problema que había una minería autorizada por el gobierno a una determinada persona y entonces pues como iglesia tuvimos que involucrarnos porque como le digo tuvimos que ayudar a la gente a abrir los ojos para que la gente supiera los daños, los perjuicios que trae esto de la minería. Como iglesia estuvimos apoyando a la gente, hicimos marchas, hicimos algunas caminatas, algunos actos, algunas notas, cosas así, pero la iglesia se involucró en esto y teníamos que hacerlo porque era necesario. Y ustedes, en cuanto al tema de la energía renovable y todo eso, ¿cuál es la posición de la Iglesia Católica sobre el uso de este tipo de energías? Hasta ahorita no ha dicho la iglesia como tal así, una cosa así, pero en una reunión que va a haber, se van a tocar temas de esto. De hecho, hay una nueva pastoral que ha surgido. Está el padre Exaú encargado de esto, que es acerca de la casa común, y ahí se van a empezar a tocar temas de estos. ¿Cuál es la opinión suya en relación a la participación de la juventud en temas de la protección del medio ambiente? Hay que enseñarle a proteger el medio ambiente. A mí me gusta ver los jóvenes cómo lo sacan los profesores y a sembrar plantas y todo esto, pero como que solo se quedan mientras somos estudiantes, ¿verdad? De ahí para allá, pues nos vale tirar botellas del camino y dejar la basura donde no es y una cantidad de cosas. Pero yo creo que sí, debería ser como una clase, una cosa permanente desde el inicio, desde que estamos pequeñitos hasta toda nuestra vida, a enseñarnos a cuidar la casa. Pero los jóvenes tendrían que involucrarse en esto de la casa común, en el cuidado, porque, vaya, nosotros ya tenemos nuestros años, ¿verdad? Pero esa es la casa de ellos y tienen que enseñársela a que la cuiden. Y sabemos que muchos de los macroeventos que se hacen a nivel mundial son patrocinados por las mismas empresas que contaminan en su gran mayoría. Sí. Pero la Iglesia Católica, que tiene un alto poder también a nivel mundial en muchas temáticas, ¿cuál podría ser la posición de la Iglesia en relación a ese tipo de contraste que existe o contradicción que existe? Mire, al final de cuentas, la Iglesia puede decir una cosa, pero recordemos que las empresas y las grandes empresas a la iglesia no tienen que pedirle permiso para nada, sino que son con el Estado. La iglesia como un ente más, ¿verdad? Como una organización más, como cualquier otro puede decir una cosa, pero al final quienes tienen la autoridad pues son, valga la redundancia, son las autoridades. Si a la iglesia se le presentara la oportunidad de que dijera o sí o no a la minería o a cuantas otras cosas, la iglesia iba a decir que no. Pero no está en manos de la iglesia. Si tuviéramos el poder de evitar ese tipo de cosas, lo haríamos. Pero al final de cuentas es el Estado, ellos son la ley. Y la iglesia incide, hace lo que puede. Pero al final de cuentas, los grandes, los dueños de las empresas y todos los que nos han hecho tanto daño y siguen haciendo daño, pues ellos hacen sus trances ahí abajo de la mesa y la iglesia no suman ni resto. Y en cuanto al tema de la promoción y dar a conocer un montón de iniciativas que se han dado en el municipio, porque tengo entendido que usted es bien fanático o es bastante acercado al tema de las comunicaciones. Y eso llama bastante la atención porque el hecho de que sea párroco de la iglesia no significa que tenga una limitante para poder comunicar. ¿Y cuál cree usted que sea la importancia de dar a conocer, ya sea a los jóvenes, personas mayores, el tema de la parte ambiental en un municipio? Sí. Yo creo que nos hemos quedado un poco, ¿verdad? Estos medios, tenemos los medios de las redes sociales, por ejemplo, es una herramienta grandísima. Y eso llega a todo mundo llega eso. Hoy, a través de estos aparatos, tenemos el mundo en las manos. Pero a veces solo lo ocupamos para mandar chistes, para mandar memes, para molestar y perder el tiempo. Pero si hiciéramos una campaña fuerte a través de esto, le aseguro que se ayudaría muchísimo. Mire, aquí yo viví en este municipio, como le digo, unos más de 7 años. Este municipio, mire, aquí no queda absolutamente nada. Es decir, en tiempo de verano se quema todo, absolutamente todo. Yo no creo que sean de Olanchito que vengan a meterle fuego aquí, por ejemplo. Yo no creo que vengan de Sulaco a meterle fuego aquí. Que vengan de Lloro. Es la misma gente. La cultura de nuestra gente, ¿verdad?, es esa, el fuego, el Dios del fuego, el poder que tiene el fuego, el agua,
Entonces todavía eso como que sigue vivo en nuestras culturas y ver fuego, ver quemarse como es que es una gran diversión. Entonces yo digo, si en esos tiempos, a través de los medios de comunicación, todos, sean católicos, no sean católicos, lo que sea, hiciéramos una campaña fuerte, pero muy fuerte, haciéndole ver a la gente, la conciencia de la gente que no hay que quemar, que no hay que hacer esto o lo otro, yo les aseguro que podríamos llegar a algo. Pero nuestras autoridades eso no se interesan para nada. Pero a través de los medios podríamos hacer muchísimo. Los medios llegan. Yo escucho mensajes que mandan los políticos ahí, que lo dicen ahorita, lo vuelven a repetir. Yo digo que hubieran cosas que hablen del cuidado de la tierra, del medio ambiente, les aseguro que llegaríamos a mucho. Pero nos falta quien promocione, quien motive, quien se interese por este tema. ¿Cuál sería su mensaje para toda la población en cuanto al tema de la protección y cuidado del medio ambiente? Bueno, la verdad es que pongamos los pies en el suelo y que nos demos cuenta que si esta es la casa de todos, pues esto tenemos que cuidarla todos. Todos tenemos la responsabilidad, todos tenemos el deber, ¿verdad? El derecho de vivir, pero también tenemos el deber de cuidar donde vivimos. Y yo creo que tenemos que ser responsables, saber que vamos a morir quizás pronto y que esas futuras generaciones quizás se van a morir de sed por el daño que les dejamos, por haber destruido los ríos, por haber destruido la tierra, por haber envenenado los ríos, los riachuelos. Yo pienso que una cantidad de años más adelante las generaciones nos van a condenar porque les destruimos la casa en que ellos tuvieron que vivir bien. Bueno, muchas gracias entonces, padre, por la participación en este podcast. La verdad es que es un tema bastante extenso que no sería para más, pero tienes de tiempo. Pero darle las gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Listo. Guan.